Hemos estado juntos durante 3 años, pero Phineas se siente disgustado incluso cuando me toca. Sin embargo, termina en la cama con otra mujer. Me convertí en la burla de todo el círculo. Todos esperaban que fuera yo quien fuera a pedirle perdón, pero esta vez, no aparecí. En plena noche, Phineas, rara vez, me llamó, pero escuchó la voz de un hombre. Estaba furioso. Si te atreves a tocarla, te mataré. Zack, con sudor en el pecho, dijo de manera insinuante. Ella realmente es muy suave. Debo agradecerte. Ella te ha seguido durante 3 años como una viuda viviente, y su primer beso sigue siendo mío. Capítulo 01. Phineas. ¿Qué son esas marcas de beso en tu cuello? En un reservado del bar, el amigo de Phineas señaló su cuello y preguntó, escuché que Carmen volvió ayer. ¿Fuiste tú a recogerla? ¿Será que ustedes? ¿En serio? ¿Phineas no se supone que es alérgico a las mujeres? Claro, él estuvo 3 años con Valeria, y su primer beso todavía es virgen, lo cual es hasta gracioso. Eso no lo entienden. ¿Cómo Valeria podría compararse con Carmen? Carmen fue el primer amor de Phineas, la diosa que nunca pudo olvidar. Exacto. Si Carmen no hubiera decidido seguir a su hermano mayor al extranjero, Valeria nunca habría tenido oportunidad. Yo, en el centro de la conversación, estaba sentada en el sofá al lado, y al escuchar sus palabras, sentí como si me echara un cubo de agua helada en pleno invierno. Toda mi sangre se congeló. Entonces, me di cuenta de que en el cuello de Phineas efectivamente había una marca de beso oscura, que en su piel fría y blanca resaltaba aún más, como una herida visible. Él escuchaba en silencio, sin negar nada. El dolor en mi corazón se acumulaba. Miraba esa marca de beso fijamente, sin poder reaccionar. SHH. No digan más. Carmen ha llegado. La puerta del reservado se abrió, y Carmen, con un vestido negro ajustado y de tirantes, de figura alta y esbelta, con su cabello en ondas, entró brillando como un sol. Era aún más hermosa que en las fotos. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Carmen dijo sonriendo. Entre los silbidos, Phineas se levantó y le extendió la mano. Ella la aceptó naturalmente. Se sentó junto a él. Era obvio. Ella parecía más bien la novia oficial de Phineas. Carmen, cada vez estás más guapa. ¿Vas a quedarte aquí para intentar recuperar lo que tenías con Phineas? Ella sonrió. No digas tonterías. Escuché que Phineas ya tiene novia. Ni me lo digas. Tú sabes que Phineas tiene ciertos problemas con el contacto cercano, especialmente con las mujeres. Su novia estuvo con él 3 años y ni un beso recibió. Pero tú llegas y no pasó ni un día, dijo el amigo de Phineas con tono insinuante. El rostro de Carmen se sonrojó un poco. Le dio una mirada a Phineas. ¿Por qué se lo contaste? Phineas sonrió ligeramente. No he dicho nada. ¿Es verdad lo que dijeron? Carmen estaba un poco sorprendida y también algo divertida. ¿Tú y ella realmente? Phineas no respondió. Solo me miró con una mirada fría. Mi rostro se puso blanco, incapaz de sostener bien la copa de vino, derramando el líquido sobre mi vestido. Carmen se tapó la boca y se desplomó en los brazos de Phineas, riendo sin control. ¿Realmente eres algo? ¿La hiciste parecer tan lamentable? Me levanté lentamente y comencé a secar las manchas de agua en mi vestido con una servilleta. Phineas observaba fríamente. En ese instante, el dolor en mi pecho se transformó en entumecimiento, pero poco a poco fui recobrando la conciencia. Lo que le debía a Phineas, ya lo había saldado. Capítulo 02. Hace 3 años. Phineas me protegió la cara durante un accidente de tráfico, pero a él le atravesaron la mano derecha con los vidrios rotos. Él era un pintor nato, y a una edad temprana ya era muy conocido, pero debido a ese accidente, nunca volvió a tomar un pincel. Durante los días más oscuros de su vida, la casa estaba llena de botellas vacías, y cualquiera que llegara se llevaba un rugido de su parte para que se fuera. Carmen fue la que lo dejó en ese momento. Yo, llena de culpa, solo quería saber cómo podría compensarlo. En ese entonces, él tenía las manos llenas de pintura, sentado entre el caos, su rostro tan hermoso, pero sus ojos parecían tan oscuros como si la luz no pudiera llegar a ellos. ¿Compensarme? Él levantó los labios con una ligera sonrisa sarcástica. No me falta nada, solo me falta una mujer. Durante esos 3 años, él no quiso hacer rehabilitación. Yo lo animé a pintar con la mano izquierda, poco a poco recuperando la confianza. Con la práctica diaria, incluso mejoró más que cuando usaba la mano derecha, y los resultados eran impresionantes. Phineas dependía más y más de mí, aunque debido a su trauma no quería tener contacto físico conmigo. Insistía en que permaneciera dentro de su campo de visión para poder pintar. Entendía su pasado y nunca lo forcé a acercarse a mí. En varias ocasiones, él tomaba mi nuca,
Observaba mis labios acercándose lentamente, con los ojos llenos de deseo, pero se detenía justo antes de tocarlos. Cuanto más hacía esto, más me picaba la curiosidad. Phineas volvió a ganar notoriedad, y fue en ese momento cuando se enteró de que Carmen había regresado. Resulta que no era que él no quisiera tener contacto físico con las mujeres. Simplemente, esa mujer no era Carmen. Hace 2 días, después de la cena, me levanté de la mesa y decidí salir a la terraza para respirar un poco de aire. Pero escuché una conversación entre Phineas y su amigo. Carmen ya está de vuelta. ¿Qué piensas? He oído que ya terminó con tu hermano. Phineas bajó la vista y apagó el cigarro que tenía entre los dedos. Que regrese está bien. ¿Aún no la puedes olvidar? Sí, en realidad, Valeria también es bastante buena. Tú, que no podías ni pintar después de lo que Carmen te hizo. Ella fue la que te acompañó y te ayudó a salir adelante. Ella no sabe que en realidad tu mano derecha no estaba tan gravemente dañada, ¿verdad? Capítulo 03. Me arreglé. Tomé mi bolso y saqué la llave de la casa de Phineas, dejándola frente a él. Vaya, nuestra pequeña Valeria, que siempre ha sido tan suave y dulce, ¿ahora se va a poner dura?, dijo su amigo con cara de expectación. Phineas frunció el ceño. ¿Qué haces? Tiré el pañuelo usado a la basura. Phineas, tengo manía de la limpieza. Te he dicho antes que no puedo ver ni tocar cosas que ya han sido usadas por otra persona. ¿Es en serio? Su rostro se oscureció de inmediato. Apretó los labios y me miró en silencio. Fue mi culpa, Carmen, con cara de disculpa. Se levantó y trató de explicarme. Anoche estábamos borrachos. Hoy me enteré de que él tiene novia. Si no, no hace falta decirle tanto. Phineas recuperó su expresión indiferente. Ya que has vuelto, da igual si ella está o no. Me miró a los ojos, hablando despacio. De todos modos, nunca me gustó ella. Desafortunadamente, esas palabras ya no me herían. Le sonreí ligeramente, y la mirada de Phineas se hizo más afilada. Antes de salir del reservado, escuché a su amigo preguntar, ¿Valeria se fue de verdad? Siempre fue conocida por no rendirse. Era imposible echarla. Yo creo que simplemente se dio cuenta de que no podía competir con Carmen y decidió retirarse. Capítulo 04. Solo cuando entré al ascensor, dejé escapar un suspiro pesado. Durante estos 3 años, vertí todas mis emociones, pero al final no obtuve un buen resultado. De repente, escuché una respiración entrecortada, como si fuera una respiración agitada. Mis pensamientos volvieron a la realidad, y fue entonces cuando me di cuenta de que el hombre en el ascensor era Zack. Su rostro estaba rojizo, con gotas de sudor frío en la frente, apoyado contra la pared del ascensor con la respiración agitada. Parecía no sentirse bien. Por instinto, intenté acercarme para ayudarlo, pero me detuve a tiempo, sintiendo que su estado no era normal. ¿Qué le pasaba? Parece que no era una enfermedad. Zack me miró de reojo. Hazme un favor. Ayúdame a llegar al aparcamiento subterráneo. Luché internamente por un momento, viendo que su ceño fruncido mostraba que realmente le costaba. Así que accedí. Está bien. Me acerqué lentamente, poniendo su brazo sobre mi hombro. Cuando el ascensor llegó al piso -1, lo apoyé y salimos juntos. Él estaba tan caliente, incluso su respiración era abrasante. ¿Dónde está tu coche?, dijo en voz baja la ubicación, y su aliento húmedo chocó contra mi cuello, haciéndome sentir incómoda. Solo quería dejarlo pronto. En ese momento, Phineas y su grupo salieron del ascensor. Por instinto, traté de esconderme con Zack detrás de una columna estructural. El cuerpo de Zack parecía especialmente blando, y soltó un gemido bajo mientras caía débilmente sobre mí. Espera. Él, Phineas, mira allá. Parece que es ese famoso Zack. Parece que está debajo de una mujer. No puede ser. ¿Tan desesperado está? ¿Ya en el aparcamiento? ¿Vamos a verlo? Me tensé por completo. No es que me preocupara por lo que pensara Phineas, sino que la situación en este momento era demasiado incómoda, y, como si Zack no tuviera suficiente, bajó la cabeza y se acercó a mi oído. Su aliento caliente. ¿Adivina qué hará Phineas cuando vea esto? Lo miré furiosa. Sus dedos se posaron en mi cintura, subiendo lentamente. Él nunca permite que otro hombre toque ni la orilla de tu ropa. Si me ve haciéndote esto, seguro se enfadaría. El sonido de los pasos se acercaba, y yo, en un pánico absoluto, intenté detener su mano. Mi cabeza estaba a punto de estallar. Los ojos de Zack estaban llenos de deseo. Estabas tan triste en el ascensor. Debe ser que ya terminaste con Phineas. No, respondí en voz baja. ¿Y qué pasa si es cierto? De repente, él sonrió, con los ojos brillando como el agua en la luz. Olvídalo. La voz fría de Phineas llegó desde lejos. Tengo que irme con Carmen. Vámonos.
Capítulo 05. Después de que todos se fueron, Zack finalmente me soltó. Me retrocedí unos pasos para calmar mis emociones. Algo molesta. Veo que te encuentras bastante bien. No necesitas ayuda en absoluto. Me drogaron. ¿Drogado? Una empresaria de Hong Kong. La rechacé varias veces. Se encolerizó. Respiró profundamente, sonriendo con los ojos mientras me miraba. Tranquila. Yo no soy como Phineas. Incluso estando drogado, puedo mantener mis límites. Apreté los dientes. Y por eso antes, te acercaste tanto. No pude resistirlo. Lo miré con furia. Y al recordar sus palabras anteriores, me sorprendí. ¿Ya sabes sobre Phineas y Carmen? Así que al final, fui la última en enterarme. Un amigo me contó esta noche que los vio en el hotel, entrando juntos en una habitación. Observó mi expresión. Con tu carácter, no creo que lo ignores. Bajé la cabeza, y después de un largo silencio, murmuré, sí, 3 años. Aunque al principio fue solo por culpa, durante estos 3 años de vernos todos los días, compartiendo tantos momentos de tristeza y felicidad, casi me hizo creer que nos amábamos. El sabor de ser sinceramente traicionada no es agradable. Zack me acarició la cabeza suavemente. Está bien, no te pongas triste. Si comienzas a llorar, la gente pensará que fui yo quien te hizo daño. No me consoló, pero después de su consuelo, realmente empecé a sentirme un poco triste. Mi nariz se empezó a poner más roja, y con la voz quebrada le pregunté, ¿tienes un pañuelo? Zack se quedó en silencio un momento, y su mirada se oscureció brevemente. Sí, me dio un pañuelo mientras susurraba. Si no fuera por el momento y el lugar, levanté la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Con la voz cargada de nariz y algo de temblor por la culpa. Mi voz temblaba. Zack tragó saliva y se cubrió los ojos. Maldita droga. De repente entendí lo que quería decir, y me retrocedí avergonzada. ¿Quieres que te lleve al hospital? Parece que sonrió. Tonta. Solo necesito un momento. O si quieres, puedes decir algo para distraerme. ¿Qué comiste esta noche? Él permaneció en silencio. Pregunta algo útil. Entonces, ¿cuál fue la primera cosa que hiciste después de recuperar la vista hace 3 años? Pregunté curiosa. La expresión de Zack se tornó seria de repente. Encontrarte. Ver cómo estabas. Me quedé sorprendida. No esperaba esa respuesta. Hace 3 años. Zack se quedó ciego por un accidente de coche, y yo fui su cuidadora. ¿No fue decepcionante? Sonreí tratando de aliviar la incomodidad. Él negó con la cabeza. En realidad, no esperaba que fueras tan bonita, pero después de verte, superaste mis expectativas. No pude entender si eso era un cumplido o una crítica. Toqué mi rostro. Supongo que era un cumplido. Aunque al principio tenías un carácter horrible y me tratabas muy brusca. Lo entendí. Alguien que de repente se queda ciego. Cualquiera tendría dificultades para aceptarlo. Sonreí hacia él. Así que cuando recuperaste la vista, realmente me hizo muy feliz. Él me observó por un momento, sus ojos reflejando suavidad. Sí, cuando te vi por primera vez, fue así como me sonreíste. Asentí suavemente, pero no mucho después, me diste tu carta de renuncia. Dijiste que tenías que cuidar a tu novio que se había lesionado en el accidente. La voz de Zack se volvió distante. Ese tipo. ¿Y se supone que era tu novio? Toda la vida. Todos pensaban que yo no merecía a Phineas. Era la primera vez que alguien me decía algo así, y ahora que ya terminaste con él, no tienes por qué seguir corriendo tras él, dijo con seriedad. ¿Te gustaría venir a mi galería como curadora? Siempre he confiado en tu buen gusto. Me quedé un momento sorprendida. Valeria, sabes lo que siento por ti, y nunca lo he ocultado. Zack se apoyó en una columna estructural, mirándome con la cabeza ladeada. Pero este trabajo no es solo por mi interés personal, también creo en tu capacidad. Capítulo 06. Hace medio año, mi madre falleció debido a una enfermedad grave. A pesar de la tristeza, esto también significaba que ya no tenía que preocuparme por las altísimas cuentas médicas. Además, ahora mismo necesitaba urgentemente un trabajo para poder pagar la deuda que había acumulado. Después de dudar un rato, vi los recordatorios de pago en mi teléfono y finalmente decidí contactar a Zack. Tras ser la asistente y agente de Phineas durante 3 años, asistiendo a innumerables exposiciones de arte y subastas, de alguna manera había desarrollado mi propio sentido estético y capacidad para apreciar el arte. Sumado a mi conocimiento de la industria, me adapté bastante rápido en pocos días. Cerca de la hora de salida, Zack tocó mi escritorio. Bueno, creo que te he ayudado. ¿No me invitarías a cenar? Por decirlo, Zack me había ayudado más de una vez. Un año atrás, cuando mi madre estaba gravemente enferma y necesitaba una operación para extirpar un tumor cerebral,
La cirugía era de alto riesgo debido al tamaño del tumor y su ubicación profunda. Había muy pocos médicos en el país que pudieran hacer este tipo de cirugía, y era casi imposible hacer una cita. En mi desesperación, fue Zack quien me ayudó a contactar al médico adecuado. Organizó todo desde la preparación preoperatoria hasta la recuperación postoperatoria. Sin darme cuenta, ya le debía mucho. Debería agradecerte de verdad. Le sonreí. ¿Qué quieres comer? Tú eliges el lugar. Zack sonrió. Perfecto. Me llevó a un restaurante musical muy acogedor, donde todas las noches había una banda en vivo. Lo que no esperaba era encontrarme allí con Phineas y Carmen. Vaya, ¿cuánto ha pasado para que ya no puedas aguantar y vengas a llamar la atención? Phineas tenía razón. No aguantaría ni unos días. Phineas ya es el techo que ella puede alcanzar. En estos años solo con vender sus cuadros ya habrá recibido bastante comisión. ¿Qué mujer estaría dispuesta a dejarlo? Phineas se recostó en su silla, mirándome con una expresión que era medio sonrisa, medio mueca, escuchando a sus amigos hablar sin tapujos. Mi cuerpo se tensó involuntariamente. Zack aparcó el coche y regresó, rodeando mi hombro desde atrás y preguntando suavemente, ¿qué pasa? ¿No encuentras lugar? Capítulo 07. Mi corazón se relajó un poco. Sí, Phineas realmente me había dado una gran ayuda económica. Me encargaba de su vida diaria, de contactar con las galerías para organizar exposiciones, y por cada cuadro vendido, él me daba una comisión correspondiente. Al principio, no quería aceptar el dinero, pero mis padres me dejaron una gran deuda, y necesitaba trabajar constantemente para pagarla, así que ya no tenía mucho tiempo para estar con Phineas. Con el tiempo, él se fue sintiendo cada vez más insatisfecho. Tienes tiempo para ganar algo de dinero fuera, pero no prefieres quedarte conmigo y ser mi asistente. Ya te lo dije, cuando no estás, no puedo pintar. El dinero que te doy debería ser mucho mejor que lo que ganarías dando clases particulares. Durante esos 3 años, la deuda que me ahogaba se redujo considerablemente, y le estuve agradecida por eso. Tal vez en el corazón de Phineas, yo solo estaba esforzándome por ayudarlo a retomar el pincel por el dinero. El camarero nos acompañó hasta la mesa, y Zack, con mucho estilo, me tiró la silla para que me sentara. Por mala suerte, el lugar que habíamos reservado estaba justo al lado de ellos. El camarero dejó el menú y, al levantarse, vi cómo Carmen tomaba la copa de vino de Phineas y le daba un sorbo. Sonrió, probablemente diciendo algo como, el vino está muy bien. Phineas tiene una obsesión con la limpieza. Odia que otras personas toquen sus objetos personales, y mucho menos compartir utensilios. Carmen es la única que puede tocarlo, la única que puede compartir su copa con él. Recordé que antes, cuando accidentalmente tomé su copa, su rostro se congeló al instante, y yo, aterrada, le pedí disculpas, pero él simplemente tiró la copa, aunque esa copa había sido su favorita. Ahora, Carmen hacía lo mismo, y él no mostraba disgusto, sino que la miraba complacido. Todos sabían que Carmen era la musa de inspiración de Phineas, y todos sus cuadros antes de los 20 años fueron hechos para ella. Cada uno de ellos hablaba de su amor por ella. Antes, mi comprensión de Carmen solo existía en mi imaginación. Ahora me daba cuenta de lo especial que Phineas la veía. Capítulo 08. La voz de Zack me devolvió a la realidad. ¿Quieres beber algo hoy? Me quedé en silencio por un momento. No soy buena para beber. Podría decir que con una copa basta. Y además, cuando me emborracho, suelo ser muy atrevida con las personas. Así que, generalmente, no bebo a menos que haya amigos muy cercanos presentes. Hoy es mi cumpleaños, dijo Zack. Así que es eso. Sonreí con disculpas. No pude evitar mirar alrededor. ¿Solo somos nosotros dos? Las fiestas de cumpleaños de Zack solían ser bastante elegantes. Él levantó una leve sonrisa. No quiero lidiar con los demás. Solo quiero pasarla contigo. Mi corazón dio un brinco. Muy pocas veces me habían tratado de manera tan directa y especial. No supe cómo responder de inmediato. Solo bajé la cabeza y, tartamudeando, dije, está bien. Entre las suaves melodías de la banda, sin darme cuenta ya había terminado mi primera copa. Y Zack, de forma natural, me sirvió más. Rápidamente lo rechacé. No soy buena para beber. Realmente no puedo tomar más. Es vino de frutas. Tiene muy poco alcohol, dijo él. ¿Te sientes bien ahora? De hecho, salvo por un poco de calor, mi cabeza no estaba realmente mareada, pensando que era su cumpleaños. Asentí y no lo rechacé más. De repente, un fuerte choque de cubiertos y platos me sobresaltó. Giré rápidamente la cabeza, y justo en ese momento, encontré los ojos furiosos de Phineas. No le hagas caso. Zack, sin inmutarse, cambió el filete que había cortado hacia mí. Escuché que este es un filete Wagyu traído de Australia.
Tiene una textura muy suave, pruébalo. Ah, está bien. Traté de recomponerme. Tomé un trozo de carne con el tenedor y lo metí en mi boca. No pude evitar sonreírle. Es realmente delicioso. Él me acarició la cabeza y sonrió. Me alegra que te guste. Probablemente por el bajo grado de alcohol del vino de frutas. Después de beber 2 copas seguía sintiéndome bastante despierta, aunque mi corazón latía muy rápido y al mirar los ojos de Zack no pude evitar sentirme un poco desorientada. Voy al baño, dije, con una voz suave y ligera. Él asintió, preocupado. ¿Te has bebido algo? Voy a llamar a una camarera para que te acompañe. Sacudí la cabeza. Dejé la servilleta sobre la mesa y me levanté, pero mi cuerpo no pudo evitar tambalear un poco. ¿Estás bien? Zack se levantó y me sostuvo. No supe cuándo, pero Phineas estaba de pie detrás de nosotros, y de un golpe apartó la mano de Zack que estaba en mi cintura. No la toques. Él mismo rechazaba que me acercara a él. Incluso sentía aversión al tocar mi mano, pero no permitía que otros hombres se acercaran a mí. En el pasado, sabiendo cómo era él, siempre tuve cuidado de mantener la distancia con los hombres, pero ahora, ya estábamos separados. Sentí una chispa de ira en mi pecho, pero por ser un lugar público, no quería que las cosas se pusieran demasiado feas. Pido que nos cambien de mesa. Zack respondió suavemente. Está bien, comparado con Phineas. Zack estaba mucho más tranquilo. Phineas parecía incrédulo. Valeria, probablemente no esperaba que lo dejara tan avergonzado. No le respondí. Simplemente me di la vuelta y me dirigí al baño. Capítulo 09. Al regresar al restaurante, el camarero ya nos había cambiado a una mesa en la esquina, junto a la pared. Lo siento, no solo no traje un regalo, sino que también arruiné tu ambiente, le dije a Zack con una ligera disculpa. Él sonrió y, con un gesto de la barbilla, señaló hacia atrás. No creo que hayas arruinado mi ambiente. Seguí su mirada hacia atrás, y entonces me di cuenta de que Phineas no dejaba de mirarme, con la mirada fría y severa. Zack sonrió. Déjame mostrarte algo interesante. Se inclinó sobre la mesa y, con suavidad, me dio un beso en los labios. Maldita sea. Entre la música algo ruidosa, Phineas maldijo y rápidamente caminó hacia nosotros. Apartó a Zack de un empujón y le dio un puñetazo en la cara. ¿Quién te dijo que la besaras? Zack no se quedó atrás. Sin pensarlo, sujetó con fuerza el cuello de su camisa y le devolvió el golpe. El gerente del restaurante corrió rápidamente para separarlos. Me apresuré a ponerme frente a Zack, quien ya tenía sangre en la comisura de los labios y la mejilla hinchada. Al verme defender a Zack, Phineas se enfureció aún más y trató de golpearlo nuevamente, pero lo detuve. Si vuelves a tocarlo, llamaré a la policía. Phineas apretó los dientes. ¿Te duele? Ya no pude seguir guardando las apariencias. Y, furiosa, le respondí, ya rompí contigo, pero incluso así, hay límites para tu locura. Me miró, respirando con dificultad. Carmen se acercó y lo tomó del brazo. Su rostro mostraba una clara expresión de sorpresa, controlando su emoción mientras le hablaba suavemente. Phineas, volvamos. Yo, con Zack a mi lado, me alejé. ¿Qué le ves a este ciego? Phineas dijo con palabras crueles y feas. Aunque supongo que eres más compatible con él, respondí tranquilamente. Gracias. Su rostro se tornó completamente sombrío. Capítulo 10. Fui a una farmacia cercana a comprar algunos medicamentos y le traté la herida de forma sencilla en el coche. ¿Te duele? Le pregunté mientras le ponía una bolsa de hielo sobre el moretón en su rostro. Asintió con la cabeza. Le respondí en voz baja. Te lo mereces. ¿Ese fue tu primer beso? Le miré con furia y me mordí el labio sin decir nada, pero él sonrió, sonriendo con suficiencia. Vale la pena haber recibido esta golpiza. Le tiré la bolsa de hielo y, simulando que me iba a bajar del coche, dije, parece que no te duele tanto. Ya es tarde, así que me voy primero. Él rápidamente me detuvo. Su sonrisa movió la herida en la comisura de su boca, y con dolor, jadeó, no te enojes. Me equivoqué. Me sujetó la mano, haciéndose el débil. En 2 horas es medianoche, y aún no he comido pastel. La actitud de Zack me hizo recordar los días después de que nos conocimos, cuando también comenzó a cambiar de la fría indiferencia que solía tener, a hacer berrinches cuando se sentía culpable, y a consolarme cuando cometía un error. Con él, me sentía mucho más cercana. ¿Quieres que te compre un pastel? Él sonrió. Vale. Después de comprar el pastel, él sugirió, ¿te gustaría volver al lugar donde me cuidaste cuando me quedé ciego? Me sorprendió un poco, ya que pensé que él odiaría ese lugar. Después de todo, allí guardaba muchos recuerdos dolorosos. Sí, para mi sorpresa, el lugar estaba limpio y bien organizado, y todo estaba igual que antes.
Zack dejó el pastel y me llevó directamente a una habitación. Cuando abrió la puerta, sentí un escalofrío en el pecho. Lo que vi fue una gran cantidad de muñecos de Winnie the Pooh, cuidadosamente dispuestos sobre la cama y en la mesa con mantel de encaje. Esos, los he guardado todos. Después del accidente, Zack perdió temporalmente la vista debido a un coágulo en el cerebro que presionaba su nervio óptico. Los médicos dijeron que el cerebro tomaría de 3 a 5 meses para absorber el coágulo, y si después de eso no recuperaba la vista, la situación sería mucho más complicada. Al principio, Zack no podía adaptarse a la oscuridad y se volvió muy irritable. Tiraba todo lo que podía tocar, se negaba a comer, y rechazaba la silla de ruedas. Prefería caerse y golpearse solo a que yo lo ayudara. Echó a 3 o 4 enfermeras, y yo fui la única que se quedó. Como no podía dejarlo solo cuando se bañaba, tenía que darle la espalda y esperar fuera del baño, siempre atenta por si se caía. Una vez, cuando se le cayó la toalla mientras se vestía, se inclinó para recogerla y se golpeó la cabeza contra el lavabo, soltando un grito de dolor. Me giré rápidamente para ver qué pasaba, y lo que vi me hizo hervir la sangre. Finalmente, dejó de intentar vestirse solo y me pidió ayuda. Nunca había tenido contacto tan cercano con un hombre joven, y me sentía completamente avergonzada, roja como un tomate, mientras le ponía los pantalones. ¿Por qué estás temblando? Él se burló. ¿Nunca has visto a un hombre? Ya me había acostumbrado a sus bromas crueles, y por la compensación económica, no me molestaba tanto. Principalmente, él tenía un buen cuerpo. Con el tiempo, me di cuenta de que Zack tenía un muñeco de Winnie the Pooh en su mesita de noche, y lo cuidaba con mucho cariño. Nadie, excepto él, podía tocarlo. En realidad, no me parecía que tuviera una personalidad infantil. Un día, sin querer, le pregunté sobre el muñeco. Pensé que Zack se quejaría de que hablaba demasiado, pero para mi sorpresa, se quedó en silencio un momento y luego comenzó a contarme su historia. Cuando tenía 8 años, mi madre me puso este muñeco en los brazos y me dijo que había grabado su voz dentro, que si alguna vez la extrañaba, solo tenía que presionar el botón y ella volvería pronto. Pero hasta que el muñeco se rompió y ya no podía emitir sonido, ella nunca regresó. Después supe que tenía problemas cardíacos y se fue a operar, pero la operación fracasó. ¿Sabes por qué te he dejado quedarte conmigo? Me sorprendí. ¿Por qué? Él sonrió levemente. Porque tu voz me recuerda a la de ella. Para ayudar a Zack a dejar de estar tan deprimido, hice algo muy típico de una protagonista de una serie de drama. Cada día le llevaba un muñeco de peluche y grababa mensajes de ánimo para él. Cuando tengas 100 muñecos, podrás ver otra vez. Cuando recibió el muñeco, él activó su modo de burla. ¿Crees que estás en una serie de televisión? Yo también me sentí algo incómoda. Todo esto lo compré con mi propio dinero. Y si funciona, tendrás que devolverme el dinero. Él apretó el muñeco, con la cabeza agachada, pensando en algo, y después de un rato, soltó una pequeña risa. Capítulo 11. Lamentablemente, después de 3 meses, Zack aún no había recuperado la vista. Fui al hospital para hacerle un chequeo, y dijeron que su nervio óptico estaba algo atrofiado y que necesitaba tiempo para recuperarse. Al escuchar esto, su reacción fue mucho más tranquila que al principio, tan tranquila que me dejó empujarlo de regreso a casa. Un año después, un día cuando salí a comprar y empezó a llover a cántaros, no me sentía tranquila dejando a Zack solo en casa, así que me apresuré a volver. Pasaron varios minutos sin que un taxi aceptara mi solicitud. Finalmente, logré parar uno, pero al entrar me di cuenta de que ya había alguien dentro, y esa persona era Phineas. Él es un pintor que alcanzó la fama de joven, y su aspecto rivaliza con el de una estrella de K-pop, con una gran cantidad de seguidoras en internet. El conductor, sonriendo, dijo: «Este chico guapo no podía verte mojarte, así que vino a recogerte». Estaba tan sorprendida que no dejé de darle las gracias. Sin embargo, Phineas solo me echó un vistazo al principio y luego no volvió a decir ni una palabra. Después de un rato, el coche chocó por detrás con un camión de carga, y todos resultamos heridos. Phineas, para proteger mi cara, se lastimó la palma con el vidrio roto. Fue este accidente el que, de manera inesperada, unió nuestros destinos, que inicialmente no se cruzaban. Después supe que Phineas había pedido al conductor que me recogiera porque mi forma de vestir y mi apariencia se parecían mucho a las de Carmen. Tras el accidente, pedí unos días libres para cuidar a Zack, pero no le dije nada sobre las heridas para no preocuparlo. Pasó un tiempo, y un día recibí su llamada. Zack, con una voz llena de alegría, me dijo: «Valeria, puedo ver». Me alegré mucho por él. «Qué bien». Me preguntó dónde estaba, que quería verme. Dudé por un momento y, con algo de disculpas, le dije: «Ahora que has recuperado la vista,
Ya no tiene sentido que siga trabajando contigo. De hecho, quiero renunciar. Él claramente no esperaba mi respuesta. Se quedó en silencio unos segundos antes de preguntarme, ¿por qué? ¿Conoces a Phineas? Es un pintor. Hace un tiempo tuvimos un accidente, y para protegerme, se lastimó la mano derecha. Necesito cuidarlo. Si no tienes tiempo, podemos hablar por teléfono. Respiró profundamente. Te quiero. Me quedé en shock, y después de un largo silencio, respondí, pero ya le prometí a Phineas ser su novia. Así fue como nos perdimos. Después de que te fuiste, estos muñecos de peluche me acompañaron durante muchas noches aburridas. Cogió uno de los muñecos, apretó el botón y el osito movió los brazos, emitiendo mi voz algo avergonzada. Zack, eres una persona increíble. Cree en ti mismo. Ánimo. Mis dedos no pudieron evitar comenzar a rascarme. Cada vez que lo escucho, puedo imaginarte, avergonzada, grabando el mensaje con el muñeco. Sonrió. Eso me hace sentir mejor. ¿No será por mi reconfortante mensaje de ánimo? Él no lo negó. Sí, lo miré fijamente. Valeria, tienes algo muy cálido en ti. Se inclinó y me abrazó, suspirando suavemente. Es por eso que atraemos a personas como nosotros, en los momentos más oscuros y dolorosos. Pensar en ti me dio el valor de abrir los ojos después de la noche. Me arrepiento de no haberte expresado mis sentimientos antes. Valeria, te he esperado 3 años. ¿Me darías una oportunidad? Quizás por el leve efecto del alcohol en mi cuerpo, mi cabeza aún algo mareada, o tal vez por sus palabras, mi corazón comenzó a latir más rápido. La luz suave del techo suavizaba los contornos de Zack, haciendo que sus ojos parecieran especialmente llenos de cariño. Me puse de puntillas y le di un beso en los labios. Él se quedó paralizado, con suavidad y algo de tristeza. Le pregunté, no está tan mal besarme, ¿verdad? Phineas me rechazó durante 3 años, pero en el primer día en que Carmen regresó, ya estaba en su cama. No lo demostré, pero eso me dolió. Zack me abrazó con fuerza, respondiendo a mis palabras con su cuerpo. Su beso, en realidad, parecía más entusiasta y tímido que el mío. Capítulo 12. Después de que Zack aprobara el tema para la exposición, comencé a organizar todo. Primero, elegimos el lugar, preparamos la iluminación y la disposición de las obras. Al enterarme de que un famoso pintor japonés iba a visitar el país, me esforcé mucho para contactar a su equipo. Este pintor nunca había autorizado sus obras en el país, así que para conseguir su primera colaboración, volé a la ciudad donde él vivía, y presenté mi admiración por sus trabajos, así como la conexión con mi propio tema. Mostré una sinceridad total, y él me dijo que lo consideraría y nos daría una respuesta más adelante. No sabía si esto era una manera de rechazarme, o si realmente estaba considerando la propuesta. No podía depender solo de este maestro, así que mientras viajaba por otros lugares para hablar con otros pintores, Phineas me envió una pintura. Era una Carmen que nunca había visto antes. Hermosa, pura, cristalina. Sus ojos parecían contener la lluvia de una noche de verano, fresca, pero impregnada con la humedad y agitación del verano. Y ella ni siquiera lo sabía. La pintura se llamaba Rocío Nocturno, así que así es como Phineas veía a Carmen. El propósito de que me enviara esta pintura era obvio, quería molestarme. Después de todo, en esos 3 años, nunca me había pintado a mí, con la fama de Phineas. Seguro que su obra le daría mucho prestigio a mi exposición, así que no tenía razón para rechazarla. Sin embargo, Phineas sabía que no lo rechacé, pero aún así se enojó. Me llamó por teléfono, con una voz que contenía una rabia inexplicable. ¿Es que tienes tanta necesidad de dinero? Sabes que siempre he tenido problemas de dinero. Le respondí con algo de ironía, mirando la pintura. Debería agradecer a Phineas por enviarnos esta obra. Phineas, un pintor tan genial, ha logrado capturar a la señorita Carmen de una manera tan cautivadora, y estoy segura de que se venderá por un precio que lo satisfaga. Al otro lado de la línea, el aire se volvió más tenso, y no escuché a Phineas durante un largo rato. Casi pensé que había colgado. Entonces, está bien, usaré esta pintura a cambio de que hagas algo por mí. ¿No te parece injusto? Finalmente dijo. ¿Qué cosa? Cuando nos veamos, lo sabrás. Capítulo 13. Phineas me citó en su estudio. Hacía tiempo que no pisaba este lugar, y me sorprendió lo desordenado que estaba. Phineas estaba sentado frente al caballete, con los ojos rojos, y en el suelo había varios papeles de arte destrozados o arrugados, además de bandejas de pintura derramadas. Se notaba que últimamente sus creaciones no habían ido bien. Esto me sorprendió un poco. Pensé que, después de que Carmen regresara, recuperaría a su musa y su inspiración florecería. ¿Qué quieres que haga por ti?, le pregunté. Él me miró fijamente, en silencio,
por mucho tiempo. Su mirada parecía atravesarme, dando un paso adelante. Él dijo, haz lo que normalmente harías. Me tomó unos segundos entender lo que quería decir. Quería que lo acompañara mientras pintaba, como solía hacer. Dudé unos momentos, luego me agaché y empecé a limpiar el desorden en el suelo. Cuando solía pintar, no lo interrumpía demasiado y trataba de mantenerme en silencio, ocupada en lo mío. El tiempo pasó poco a poco. Sin darme cuenta, regresé a esos 3 años pasados. Estábamos juntos, apoyándonos mutuamente. Cuando sentí que ya casi terminaba, quise levantar la cabeza para ver cómo iba su pintura, pero Phineas me detuvo. Gira, no mires, está bien. En 3 días es mi cumpleaños, dijo suavemente. Me prometiste que estarías a mi lado para celebrarlo. Es cierto que le había prometido eso, pero él nunca recordaba mi cumpleaños. La última vez, justo cuando Carmen regresó. Como era de esperar, parece que también recordó esa fecha. Estuvo en silencio un rato, y luego dijo suavemente, cuando llegues, te compensaré con un regalo. Capítulo 14. Al llegar a casa, me di cuenta de que Zack estaba esperándome. ¿Fuiste a verlo? Sí. Guardó silencio un momento. Luego preguntó, ¿qué tal? Pensé que me preguntaba sobre el trabajo. Phineas ya aceptó autorizar la pintura para nosotros. Zack hizo una pausa. Eso es bueno. El tiempo pasó rápidamente y 3 días después, los preparativos para la exposición estaban casi terminados. Finalmente, recibí la respuesta del maestro japonés. Aceptó autorizar su obra. Estaba tan feliz que me vestí un poco más para la ocasión, poniéndome un vestido que normalmente no usaba. El escote era bastante bajo, algo más revelador de lo que esperaba. Dudé un momento. Sentí que Zack podría gustarle, así que no pude dejar de ponérmelo. Abrí la puerta y me paré frente a Zack. Normalmente soy bastante conservadora, así que me sentí incómoda y me cubrí el pecho con las manos. Zack mostró una expresión de asombro en sus ojos. Me sentí un poco feliz por eso. Me miró un par de veces, frunciendo ligeramente el ceño. Baja las manos. Mis orejas se pusieron rojas. Algo nerviosa. Solté las manos. Su mirada se detuvo en mí. Mordió su labio. Para mi sorpresa, su expresión no era positiva. ¿Vas a usar esto? ¿No está bien? Su rostro se oscureció aún más. Por supuesto que no está bien. Miré mi vestido, observando su reacción. ¿Acaso pensaba que era inapropiado? ¿Por qué? Mi ánimo bajó un poco. ¿Qué hombre querría que su novia se vista así para ver a otro hombre? Zack dijo, con tono bajo. No tengo intención de ver a otro hombre. Zack se quedó en silencio por un momento. ¿No vas al cumpleaños de Phineas? Así que lo que lo enfadaba era esto. No voy a su cumpleaños. Miré a Zack a los ojos, y hablé suavemente. El maestro japonés aceptó, e incluso dijo que estaría presente en la exposición. Zack me había dicho antes que si este maestro aceptaba asistir, la exposición sería un éxito en gran parte. Su expresión cambió ligeramente. Estoy feliz y agradecida por todo lo que has hecho por mí, le dije. Así que reservé en un restaurante de lujo. Quiero invitarte a cenar. Las orejas de Zack se pusieron algo rojas. Te has confundido. Lo entiendo. Entonces, irás. Sus ojos se movieron lentamente hacia mí. Luego se quedaron quietos. La temperatura en la habitación aumentó gradualmente. Bueno, ¿nos vamos ya? Me sentí algo avergonzada bajo su mirada, y me dirigí hacia la salida. Él me detuvo. Realmente no hace falta ir a un restaurante de lujo. Su voz sonó un poco áspera. Ahora mismo tengo algo que me interesa más. Capítulo 15. Durante 3 años con Phineas, incluso el roce de los dedos me resultaba indeseado. Pero ahora Zack me abrazaba. Un beso ligeramente ardiente caía sobre mí. Era una sensación extraña. El aire parecía volverse espeso. Mis ojos se nublaron. No podía ver nada con claridad. Era vergonzoso, muy humillante. No quería que me viera, pero mi corazón se apretaba. El teléfono vibró junto a mi oído. No tenía tiempo para atenderlo. Una y otra vez, sin cesar. Finalmente, Zack lo levantó, lo miró unos segundos, presionó un botón y lo tiró al lado. ¡Qué rápido! Su rostro se oscureció. Esta vez no cuenta. Lo abracé, sonrojada, susurrando. No importa, Zack. Yo también es la primera vez para mí. Van. Se oyó un ruido de algo rompiéndose al otro lado del teléfono, seguido de la respiración furiosa de un hombre. Si la tocas, te mataré. Era Phineas. Zack colgó el teléfono. Continúa. Capítulo 16. No fue hasta el mediodía del día siguiente que me desperté, exhausta. Al encender el teléfono, me di cuenta de que Phineas me había llamado más de 100 veces.
Recordé vagamente lo que sucedió la noche anterior. Él lo escuchó todo, pero ya no me importaba. Luchando para levantarme de la cama, me di cuenta de que Zack estaba en la cocina preparando una sopa de arroz. La luz del sol iluminaba su rostro, haciendo que sus rasgos se vieran especialmente atractivos. Caminé descalza hacia él y me apoyé a su lado. No pude evitar preguntar lo que me rondaba la cabeza desde anoche. A tu edad, no deberías. Él entendió perfectamente lo que quería decir, y de forma un tanto incómoda, desvió la mirada. ¿No dijiste que no te gustaba que alguien más tocara las cosas de otros? Un escalofrío recorrió mi pecho, y lo abracé por la cintura. Este tonto. Realmente me esperó 3 años. Después de comer, recogí algunas cosas y me preparé para salir a casa a recoger algunas pertenencias, pero no esperaba encontrarme con Phineas en la puerta. Parece que había estado esperando toda la noche. Su rostro estaba morado, parecía desaliñado y cansado. Su mano parecía estar herida, y sus dedos estaban teñidos de rojo, con un charco de sangre seca en el suelo, lo cual resultaba un poco inquietante. Miró rápidamente a Zack, luego sus ojos se fijaron en mí. Al ver el moretón de un beso en mi cuello, su mirada se oscureció, y su mano herida tembló ligeramente. ¿Anoche lo hicieron?, preguntó. Sí. Zack me abrazó por el hombro, con voz baja, como si no hubiera terminado. Valeria realmente es muy suave. En los ojos de Phineas apareció una furia salvaje. Zack me besó con cariño. Debo agradecerte. Después de 3 años viviendo en celibato, el primer beso de Valeria sigue siendo mío. Las venas en la frente de Phineas se marcaron. Sus ojos se pusieron completamente rojos. Si te atreves a tocarla otra vez, lo juro que te mataré. Antes de que pudiera ver bien, Phineas derribó a Zack al suelo. ¿Qué es esto? No solo la besé, también hice muchas cosas peores, dijo, con sangre saliendo de la comisura de su boca, pero sin importarle, seguía sonriendo. Ella no se atreve a abrir los ojos, ni a tocarse. Cualquier roce hace que tiemble, pero todo eso ya no tiene nada que ver contigo. Phineas ya estaba completamente fuera de sí, y ambos comenzaron a pelear. Intenté detenerlos, pero fue inútil, así que llamé a la policía. Cuando llegaron los oficiales, finalmente se detuvieron. ¿Cómo me comparas con él? Zack, con los ojos morados y respirando con dificultad, tenía una expresión orgullosa. Valeria tiene manías de limpieza. Nunca he estado con otra mujer. Pero, ¿y tú? Zack lo miró de arriba a abajo con desdén. Eres un cerdo. El rostro de Phineas se tornó completamente pálido. Capítulo 17. Conmigo como testigo. Demostrando que fue Phineas quien comenzó la pelea, Zack solo se defendió, y Phineas terminó siendo detenido por la policía por 7 días debido al altercado. Zack estaba herido, pero su expresión era muy alegre. La visión de Phineas no está tan mal. Al menos puede ver que hacemos una buena pareja. Esto fue lo que Phineas dijo la última vez, después de que se pelearan en el restaurante y nos fuimos. Parece que realmente lo había guardado en su mente. Me sentía algo impotente. Afortunadamente, todavía quedaba tiempo antes de la inauguración de la exposición. Si no, habría tenido que enfrentar a los medios con este rostro, lo que seguramente habría sido un escándalo en Internet. Unos días después, Phineas me llamó. ¿Ya saliste?, le pregunté. Guardó silencio por un momento. La pintura que te di tiene problemas. Necesita ser modificada. ¿Te refieres a Rocío Nocturno? Sí, pero esa pintura es de hace 5 años. ¿Ahora quieres modificarla? Sí, respiré hondo. Entonces, haré que mi asistente la lleve a tu casa. No es necesario, dijo. Voy a tu galería. Phineas llegó, su rostro, con moretones que ya comenzaban a desaparecer, y su mano aún vendada, lucía más delgado. Lo llevé a mi oficina, donde ya estaba todo preparado con el caballete y las pinturas. Puedes trabajar tranquilo. Nadie te molestará. Dicho esto, me preparaba para irme, pero él me detuvo. Phineas tomó mi mano. Me sorprendí. Casi nunca me tocaba de esta forma. Después de todo, él siempre evitaba acercarse a cualquier mujer que no fuera Carmen. Intenté retirar mi mano, pero él la sujetó firmemente. ¿Qué pasa? Phineas dio un paso hacia mí, empujándome contra la puerta. Sus ojos estaban ligeramente rojos, como si estuviera conteniendo sus emociones. Se inclinó hacia mí y susurró. ¿No es esto lo que quieres? Sus labios suaves se posaron sobre los míos. Sus pestañas temblaron levemente, y no pudo evitar profundizar el beso. Valeria, sorprendida, no pude esquivarlo a tiempo, y me forzó a abrir la boca. Rápidamente traté de empujarlo. El aliento de Phineas invadió mis pulmones. Su lengua suave se enredó con la mía. Su sabor era dulce, y sus ojos se oscurecieron, mientras su otra mano se posaba en mi cintura. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos.
La intimidad que siempre había deseado ahora solo me parecía repulsiva. Apreté mis dientes con fuerza, y los mordí. Phineas se apartó con dolor, mirándome furioso. Lárgate. Estaba completamente enfadada. Estás loco. Probablemente tenía sangre en la boca, pero la tragó con los dientes apretados. Él puede, pero yo no. Sí, estaba tan enojada que casi no podía pensar. Él puede, tú no. Me engañó con la excusa de la pintura, y luego hizo esto. El pecho de Phineas subía y bajaba rápidamente, y luego habló con voz más calmada. ¿Y si te dijera que con Carmen no pasó nada? Lo miré a los ojos. No importa si pasó o no, en mis ojos ya está sucio. Capítulo 18. La exposición se inauguró como estaba previsto. Gracias a la invitación del famoso pintor japonés, atrajo a muchos de los principales artistas y medios de comunicación, y todo salió mucho más fluido de lo que había anticipado. Durante la cena, Phineas también estuvo presente. A su alrededor, muchas personas lo saludaban y conversaban, pero él permanecía distante, sin responder a nadie. Los demás, al ver que él no estaba interesado, se dispersaron, y Phineas caminó hacia mí. Su mirada era compleja, llena de emociones que no podía comprender. Felicidades. Guardé silencio, luego sonreí y levanté mi copa. Y felicidades también a ti, Phineas. Rocío Nocturno se vendió por un precio muy alto. Finalmente, él sí modificó esa pintura. Ese día, antes de irse, sumergió su mano en la pintura roja, la pasó por el lienzo y manchó el rostro de Carmen. Pero esa línea, de alguna manera, añadió más profundidad al significado de la obra. Bajo la apariencia pura de la joven, sus ojos reflejaban un rojo celoso, y su rostro se llenaba de manchas de deseo. Phineas se detuvo por un momento, y su voz se volvió algo áspera. Después de la cena, ¿puedo hablar contigo? Tengo algo que decirte. Antes de que pudiera responder, Zack me llevó junto a un empresario famoso, sonriendo mientras me lo presentaba. Este es el señor López. Mi tolerancia para el alcohol no es buena, y hoy no pude evitar beber, así que al final de la cena ya estaba algo mareada. De regreso a casa, bajé la ventana del coche, y el aire fresco de la ciudad disipó un poco el efecto del alcohol. Antes de hoy estuve muy ansiosa, temía no hacerlo bien, temía que la exposición fracasara y decepcionara tus expectativas. Dije, tartamudeando, lo hiciste muy bien, incluso superaste mis expectativas. Zack susurró, hoy, tu desempeño te ha convertido en una tarjeta de presentación ambulante, y cada vez más personas verán lo brillante que eres. Sentí que la nariz se me nublaba, y tratando de disimularlo, bromeé, ¿entonces voy a hacerme rica? Él sonrió. Sí, apoyé mi cabeza en su hombro. Gracias, Zack. Capítulo 19. En nuestra boda, vi la pintura que Phineas había hecho de mí el día que me llamó a su casa. Resulta que la pintura era sobre mí. En ella, yo vestía un vestido verde y me inclinaba, pacientemente animándolo a pintar con la mano izquierda. Su expresión era serena, con una ligera sonrisa en los labios, claramente mostrando cuán cercana y dependiente era de mí. En el suelo, había bolas de papel arrugadas y pinturas derramadas. El vendaje de su mano derecha ya estaba en su mayoría deshecho, y la mano expuesta estaba perfectamente sana. A través de la ventana, la luz de la mañana iluminaba su mano izquierda mientras sostenía el pincel. La pintura se titulaba La mano izquierda. Perdí mi mano izquierda para siempre. Ese mismo día, Phineas anunció su retiro del mundo del arte. Phineas, epílogo. Carmen regresó. Ella le llamó para preguntarle si iba a ir a recogerla en el aeropuerto. Él dudó un poco. Valeria lo estaba esperando en casa para celebrar su cumpleaños. En los últimos 2 años, él se había olvidado, pero esta vez, no sabía cómo, pero lo recordó. Carmen notó su vacilación, y su tono se suavizó aún más. Phineas, tanto tiempo sin vernos, te he extrañado. Él guardó silencio y luego dijo, está bien, en realidad, no es que no viera a través de sus juegos, solo que, sin importar lo que dijera, aún estaba dispuesto a creerle. La vio, en el restaurante. Ella estaba borracha, con los ojos rojos y lágrimas cayendo una a una. Dijo, Phineas, me he divorciado. Dijo, lo que yo perseguía, era solo lo que pensaba que era. La llevó al hotel, la puerta se abrió, y ella lo abrazó, con la voz ahogada. ¿Es demasiado tarde para regresar ahora? Él la miró, en su mente, recordó el verano de hace 10 años, un verano caluroso y lleno de cantos de cigarras. Cuando de joven abrió la puerta de su habitación y lo primero que vio fue a un hombre y una mujer enredados, desnudos, con desprecio, algo asqueroso. El aire estaba impregnado con el hedor ácido de la traición, y su madre con las mejillas rojas, y la cara distorsionada del hombre.
Ella estaba teniendo un romance con su tío. Recuerda haber vomitado. Estuvo muy enfermo durante un largo tiempo, con fiebre alta y pesadillas continuas. Fue entonces cuando Carmen le contó que su padre también le había sido infiel. Su madre estaba muy triste y lloraba todos los días. Ella odiaba a su padre y sentía mucha pena por su madre. Si fuera yo, nunca haría algo que lastimara a mi familia. Yo también, dijo él. Con estas palabras, decidieron estar juntos, ser las personas que nunca se traicionarían. Carmen se convirtió en su musa, su única musa. Ella era su refugio sagrado. Pero luego, ella comenzó a enamorarse de su hermano. Ambos se besaron en un lugar apartado, sus lenguas entrelazadas, como si la pesadilla de la adolescencia se repitiera. Ella se asustó, pero no explicó nada. Después de eso, él descubrió que no podía pintar. No importaba cuánto lo intentara. En su mente solo aparecían imágenes de su madre con su amante, alternando, escenas de Carmen y su hermano juntos. Desgarró los papeles y los tiró a la basura, temblando, tan sucio. Luego, conoció a Valeria. El accidente, la mano derecha herida. La chica se sintió culpable. Le preguntó si había algo que pudiera hacer para compensarlo. Cuando Carmen se enteró de su herida, dejó una carta de disculpas y siguió a su hermano al extranjero. Poco después, se enteró de que se habían casado. Él sonrió con sarcasmo. No me falta nada, solo me falta una mujer. Capítulo 20. Y así fue. Valeria se convirtió en su novia, pero al final, ella solo fue un reemplazo para cuando Carmen no estaba, recuperándose de sus pensamientos. Él miró a Carmen frente a él. Ella seguía siendo tan hermosa. 3 años habían pasado y no había cambiado ni un poco. Él amaba a Carmen. Era una obsesión arraigada en lo más profundo de su ser. Sabía muy bien que no podía olvidarla. Cerró los ojos y la abrazó lentamente. Siempre he estado esperándote, Carmen. Animada por el alcohol, lo besó. Ambos cayeron sobre la cama. No había la nostalgia ni la pasión del reencuentro que había imaginado. Y frente a su cercanía, él incluso sintió algo de incomodidad. Esto nunca le había pasado antes. La abrazó, le besó la frente. Dame un poco más de tiempo. En el bar, algunos amigos comentaban sobre el pasado de él y Carmen. Esta era una fiesta de bienvenida preparada específicamente para Carmen, que había regresado al país. Solo Valeria no estaba al tanto. Mirando la marca de beso en su cuello, Valeria entendió todo. Él no se había esperado que ella fuera tan decidida al proponerle la ruptura. Dijo que no aceptaría algo que ya había sido usado por otro. Cuando lo escuchó, su corazón se apretó. Un dolor y una inquietud lo recorrieron. Claramente, Valeria era solo una herramienta temporal, un reemplazo mientras Carmen no estaba. Si era solo una herramienta, no debía importar sus pensamientos y sentimientos. Él ignoró esa sensación extraña que surgió en su pecho. Carmen había regresado. Todo debería haber vuelto a la normalidad, pero aún no podía pintar con la mano derecha. Carmen descansaba sobre su hombro, sonriendo, y hablaba suavemente de los hermosos recuerdos que habían compartido. Debería haber sido una escena cálida, pero en su mente apareció la imagen de la chica mirándolo, su aliento suave cuando se agachaba a su lado, sus palabras de consuelo y ánimo, su mano suave, el perfume inexplicable que emanaba de ella, como sostenía su mano izquierda y le ayudaba a retomar el pincel. Él no sabía cómo, pero no pudo rechazarlo. Sus labios eran suaves, de un rosa brillante. Su respiración se volvió más pesada. Un beso con ella debía ser muy dulce. Era un deseo que surgía desde lo más profundo de su ser. Al principio, este pensamiento solo aparecía de vez en cuando, y siempre lo desechaba inmediatamente, porque había presenciado el engaño de su madre. Había visto con sus propios ojos la escena en la que ella se acostaba con su tío, lo que le había causado repulsión hacia el sexo. Incluso el contacto físico común con las mujeres le causaba disgusto. ¿En qué momento comenzó a tener esos pensamientos extraños sobre Valeria? Con el tiempo, fue cada vez más difícil de controlar. Capítulo 21. Una semana después, se encontró con Valeria en un restaurante. Lo que le molestó fue que ella estaba acompañada de Zach. Ese hombre nunca ocultaba su atracción por ella. ¿Acaso solo habían pasado unos días desde su separación? Ya no podía esperar más para acercarse. Zach le tocaba la cintura, sabiendo que ella no podía beber mucho, pero aún así le daba copa tras copa. Valeria, esa tonta, ni siquiera se daba cuenta. No sabía por qué, pero él sentía que era insoportable. Quería cortar esa mano de Zach que estaba en su cintura para que nunca más se atreviera a tocarla. Pronto, sucedió algo que lo hizo encolerizar aún más. Zach la besó. Él nunca la había besado. ¿Cómo se atrevió Zach? Una furia intensa se apoderó de él, y en un abrir y cerrar de ojos,
perdió toda su cordura. Cuando recuperó el control, Valeria ya se había interpuesto frente a Zack. Escuchó su propia voz, llena de celos. ¿Qué tiene de bueno este ciego? Aunque, supongo que hacen una buena pareja. Valeria dijo, gracias. Al escuchar estas palabras, su corazón sintió un dolor instantáneo. Claramente, Carmen ya había regresado a su lado, pero él ya no podía pintar nada. Bastaba con entrar en ese estudio, sentarse frente al caballete, y sus emociones se desbordaban, impacientes y confusas, con la visión de esa mujer invadiéndolo. Al alzar la vista o agachar la cabeza, su figura estaba en todas partes, incluso si cerraba los ojos. Ella seguía apareciendo en su mente, de pie en su desordenado estudio. Carmen lloraba a su lado. De repente, se dio cuenta. Estaba mucho más preocupado por esa mujer de lo que había imaginado. Lo que sucedió después comenzó a salirse de control. El día de su cumpleaños, esperó todo el día en el estudio, queriendo regalarle esa pintura. Era un retrato que había hecho de ella. Esperó desde el día hasta la noche, pero ella no vino. Llamó, pero lo único que escuchó al otro lado fue la respiración cargada de una pareja. Nunca había escuchado su voz tan sensual y dulce. Zack, también es mi primera vez. Colgó el teléfono, pero sabía que la otra persona seguía en el teléfono. Imágenes provocativas y sugerentes invadieron su mente. Los ojos de Valeria llenos de dulzura, sus labios, sus hombros, esas áreas que él nunca había tocado, ahora estaban siendo reclamadas y poseídas por otro hombre. Un sabor metálico y dulce subió a su garganta, y miró los fragmentos de vidrio clavados profundamente en su palma. Sabía que esta vez, Valeria ya no se preocuparía por él. Fue a buscar a Valeria. ¡Qué ridículo! Ahora dependía de la imagen de Carmen para conseguir una oportunidad de verla. Quería decirle que ya había superado sus demonios, que ya no la trataría como antes, que lo que sentía por Carmen era solo una obsesión de la juventud, y que finalmente se dio cuenta de que ella nunca fue lo que imaginaba. Quería decirle, Valeria, te amo. Pero la expresión de Valeria era tan llena de desdén. Ella dijo, Phineas, ya estás sucio en mis ojos. Con el tiempo, él comenzó a ver la verdad. Valeria estaba bien. Estaba feliz con Zack, mucho más feliz que cuando estaba con él. Zack era diferente a él. Zack tenía la capacidad de amar, y estaba ayudando a Valeria a convertirse en una mejor versión de sí misma. Zack, de hecho, era mucho mejor que él, y él ya no podía encontrar a nadie que lo ayudara a pintar con la mano izquierda. Ya había perdido su mano izquierda.